Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta para grabar mi instrumento en mi casa? Bueno, pues primero que nada voy a acondicionar el espacio en el que voy a grabar y después de haber analizado el micrófono que quiero comprar, vamos a tomar en cuenta estos consejos para empezar a grabar desde casa y ahora mismo vamos a pasar a los instrumentos de cuerda. ¿Qué micrófono me viene mejor? Lo recomendado es empezar a grabar con un micrófono condensador. Captan mejor la resonancia y las sutilezas del instrumento y de la ejecución. Estas sutilezas pueden ser buenas o malas dependiendo de la situación. Se debe tener cuidado con los sonidos que no son propios del instrumento, como son los botones de la camisa, algunos aretes. También se tiene que tomar en cuenta que como estos micrófonos son más sensibles, también captan la respiración del ejecutante. Con los micrófonos condensadores nos vamos a encontrar con dos tipos de diafragma, que ya habíamos visto que es la membrana que capta las frecuencias de los sonidos. Los hay de diafragma corto, que captan mejor las frecuencias altas, las frecuencias agudas. Los hay de diafragma largo, que tiene como preferencia captar mejor o tienen más sensibilidad a las frecuencias bajas. ¿Cuál voy a escoger? Escoger un micrófono de diafragma largo, LDC en sus siglas en inglés, cuando la aplicación necesita bajo ruido y alta sensibilidad, respuesta en graves profunda, un efecto de proximidad en cantantes, y para escoger un micrófono de diafragma corto cuando la aplicación necesita una respuesta en alta frecuencia extendida. Es decir, si yo quiero que mi instrumento suene con más brillo, entonces podría escoger un micrófono de diafragma corto. Una respuesta en frecuencias más plana, es decir, que no realce los sonidos graves o que no realce los sonidos agudos. Patrón polar. ¿A qué se refiere el patrón polar de un micrófono condensador? Se refiere a la dirección en la que el micrófono captura el sonido. Es decir, que si mi micrófono es omnidireccional, entonces captará las frecuencias o los sonidos en un ángulo de 360 grados alrededor de él. Si es un micrófono bidireccional o de figura 8, entonces captará sonidos que estén frente a él, detrás de él, pero no de 90 grados o 270 grados. Si es un micrófono cardioide, entonces captará solo los sonidos que estén frente a él. No captará tanto los sonidos que estén detrás de él. ¿Cómo colocar un micrófono para grabar instrumentos de cuerda? Para instrumentos de cuerda frotada, en este caso, la mejor manera de colocar tu micrófono será afuera y arriba del instrumento, entre 1 metro y 1 metro con 20 centímetros de distancia, situado frente a la zona donde el arco pasa. Un lugar situado entre el diapasón y el puente para obtener más información de la articulación. Imaginar el sonido proyectado del instrumento antes de comenzar a monitorear, es decir, cómo suena o cómo se desenvuelve mi instrumento en el cuarto en donde voy a empezar a grabar, para poder obtener un sonido más realista en mi grabación. Experimentar acercándose o alejándose del micrófono. ¿Escuchas más respuesta de graves o menos? ¿Hay demasiada articulación o poca articulación? Son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de probar la ganancia de nuestro micrófono y también más que nada para que no se sature la grabación. Puedes ajustar la forma en la que tocas para obtener mejor color o texturas creativas en tu grabación. Aquí tenemos un ejemplo de viola, en donde el ejecutante está tocando aproximadamente a 1 metro de distancia del micrófono, por encima del instrumento. En la imagen se puede observar que el micrófono está direccionado más hacia el puente. En esta imagen tenemos un ejemplo de diafragma corto. Y en esta imagen tenemos un ejemplo de micrófono de diafragma largo. En el caso del contrabajo, el micrófono que está más cerca del ejecutante va dirigido hacia la mano derecha, que es con la que se está realizando el pizzicato. Pero si fuera que está tocando con arco, entonces iría más inclinado el micrófono de enfrente. El micrófono de atrás solamente es para captar la reverberación del instrumento y cómo se desenvuelve en la habitación. En esta imagen podemos apreciar que el ejecutante está tocando el violín a una distancia de aproximadamente 80 centímetros del ejecutante,
con un micrófono de diafragma largo, es decir, que va a captar mejor las frecuencias graves del instrumento, va a tener una mayor información acerca del cuerpo del instrumento, y con el de diafragma corto, que está arriba de él, va a captar más la reverberación y las frecuencias agudas, como el brillo o el aire, que podría traducirse al paso del arco. Algunas recomendaciones para comenzar a monitorear y mover los micrófonos cuando estemos colocándolos cerca del instrumento. Hay que parar la oreja. Hay que cuidar la distancia entre micrófono y arco. A veces suena muy obvio, pero en muchas ocasiones podemos llegar a golpear el micrófono y entonces eso nos arruina la grabación. Como ya habíamos mencionado, hay que comparar cómo se desenvuelve el instrumento en la habitación antes de comenzar a monitorear. Una vez que ya sabemos cómo queremos sonar, entonces colocar el micrófono. Te recomiendo que describas cómo es tu sonido en el mundo real y explica cómo te gustaría escucharte en una grabación. Sé objetivo. Señales de que el micrófono está demasiado lejos del instrumento. Demasiada información de la habitación. No hay definición del arco. No hay respuesta de graves. Hay que tratar de que el instrumento no suene delgado. Ausencia de definición y articulaciones también nos causan un problema. Te dejo algunas recomendaciones sobre micrófonos que van desde los 2,000 a los 3,000 pesos. Al menos estos dos, micrófono Behringer B1 y el AKG P120 de AKG, el precio de ambos varía entre los 2,200 y los 2,900. Son de diafragma largo. También están los pares de micrófonos Behringer C2 y C4, que están entre los 1,500 y los 2,500 pesos. Rode M5, el par está en 4,000 pesos. Samsung 02, 3,500 pesos el par. Grabadoras estéreo H1N de Zoom y Tascam DR05, que también graban en estéreo. Y pues nada, ya saben que nos pueden estar escribiendo al taller de electroacústica. Aquí les dejo el correo electrónico y nos vemos la siguiente semana para entonces hablar sobre alientos madera y alientos metal. Hasta la próxima.